La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que el presidente estadounidense Donald Trump tomará una decisión sobre si ir o no a Irán en las próximas 2 semanas. Según diversos medios, Trump estaría aplazando dar la orden final por si Teherán decidía abandonar su programa nuclear. Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, condenaron la ola de ataques que Israel ha desatado sobre Irán, ya que en sus palabras, estas violan la Carta de la ONU y otras normas del derecho internacional. Un misil balístico lanzado desde Irán impactó este jueves contra el Hospital Soroka, en la ciudad de Beerseba, provocando una explosión que generó un incendio y causó daños severos en una de sus fachadas principales. Las autoridades locales calificaron el ataque como un crimen de guerra iraní. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el huracán Eric se degradó este jueves a categoría 1 tras tocar tierra durante la madrugada en el estado mexicano de Oaxaca, en la costa del Pacífico. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que el presidente estadounidense Donald Trump tomará una decisión sobre si ir o no a Irán en las próximas 2 semanas. En cuanto a la situación actual de Irán, sé que ha habido mucha especulación entre ustedes en los medios de comunicación sobre la decisión del presidente y si Estados Unidos participará directamente. Ante esta noticia, tengo un mensaje directo del presidente, y cito: considerando la alta probabilidad de que se celebren negociaciones con Irán en un futuro próximo, tomaré mi decisión sobre si iré o no en las próximas 2 semanas. Esta es una cita directa del presidente para todos ustedes hoy. Leavitt incidió en que nadie debería sorprenderse respecto al planteamiento de Trump de que Irán no debería tener un arma nuclear, una posición que ha defendido no solo como presidente, sino también como un ciudadano. En tanto, según una fuente de inteligencia de alto nivel de CBS, Trump ya habría aprobado supuestos planes para atacar a Irán. Miren, Irán se encuentra en una posición muy débil y vulnerable debido a los ataques de Israel. Y con respecto a la declaración del presidente, la compartí con todos ustedes. Ha sido muy directo y claro. Irán puede y debe llegar a un acuerdo. Les enviamos un acuerdo práctico y realista, o enfrentarán graves consecuencias. Fuentes de The Wall Street Journal aseguran que Trump dijo a altos asesores que estaba aplazando dar la orden final por si Teherán decide abandonar su programa nuclear. Un alto funcionario de la Casa Blanca, citado por este rotativo, indica que aún hay múltiples opciones puestas encima de la mesa y que Donald Trump sigue observando cómo operan los israelíes. Así que el presidente siempre está interesado en una solución diplomática a los problemas y conflictos globales de este mundo. Repito, él es un pacificador en jefe. Es el presidente que busca la paz mediante la fuerza. Así que, si hay una oportunidad para la diplomacia, el presidente siempre la aprovechará. Pero también le gusta usar la fuerza, debo añadir. Leavitt se negó a confirmar si el presidente de Estados Unidos solicitaría la autorización del Congreso para cualquier ataque contra Irán. Afirmó que Washington seguía convencido de que Irán nunca había estado tan cerca de obtener una arma nuclear. El miércoles por la mañana, Donald Trump no se comprometió a confirmar un posible ataque de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán e incluso esquivó una pregunta sobre si se está acercando a ordenar esa misión. Tras una llamada entre los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin coincidieron en condenar la ola de ataques que Israel ha desatado sobre Irán, ya que en sus palabras, estas violan la Carta de la ONU y otras normas del derecho internacional. Según reveló Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, Putin informó a su homólogo chino sobre sus últimos contactos internacionales, concretamente sobre conversaciones telefónicas con actores clave en el contexto del enfrentamiento entre Israel e Irán. Sin mencionar a Estados Unidos,
Xi Jinping afirmó que la comunidad internacional, especialmente las grandes potencias que tienen una influencia especial en las partes en conflicto, deberían esforzarse, no lo contrario, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. El presidente de China afirmó que debería haber una tregua inmediata e instó a ambas partes, pero especialmente a Israel, a poner fin a las hostilidades. Las partes en conflicto, especialmente Israel, deben cesar el fuego lo antes posible para evitar que la situación se agrave y evitar resueltamente el desbordamiento de la guerra, declaró Xi a Putin, según el comunicado chino. Putin se ha puesto en contacto en los últimos días con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y ha dicho en repetidas ocasiones que Rusia está dispuesta a mediar entre las partes enfrentadas. Hasta ahora, nadie ha aceptado su oferta. Este jueves, Putin ha reiterado esa propuesta en su llamada telefónica con Xi Jinping, un aliado estrecho. El líder chino ha expresado su apoyo a la idea, dijo Ushakov, ya que cree que podría servir para desescalar la aguda situación actual. Los dos hombres acordaron mantener un estrecho contacto en los próximos días. Durante la llamada, también se ha acordado el encuentro de ambos líderes a finales de agosto en China, según recoge Reuters, entre otros asuntos. Seguiremos apoyando a los objetivos de una solución al programa nuclear iraní con el debido respeto al derecho internacional, el principio de seguridad igualitaria e indivisible, así como la consideración mutua y el equilibrio de intereses. Queremos advertir especialmente a Washington contra una intervención militar en esta situación, ya que constituirá una medida extremadamente peligrosa con consecuencias negativas, verdaderamente impredecibles. Un misil balístico lanzado desde Irán impactó en horas de la mañana de este jueves contra el Hospital Soroka en la ciudad de Beerseba, provocando una explosión que generó un incendio y causó daños severos en una de sus fachadas principales. El Servicio de Respuesta a Emergencia de Israel informó que 3 personas resultaron gravemente heridas por ataques iraníes anoche en todo el país y 2 resultaron con heridas moderadas. Según informaron las autoridades, unas 42 personas resultaron afectadas por heridas de metralla, mientras que otras 18 resultaron heridas cuando se dirigían a refugios. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que él y el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenaron a las fuerzas de defensa de Israel intensificar los ataques contra objetivos estratégicos en Irán tras el lanzamiento de su última oleada de misiles balísticos contra ciudades de Israel este jueves. El cobarde dictador iraní se refugia en su búnker fortificado y lanza ataques deliberados contra hospitales y edificios residenciales en Israel. Un dictador como Jamenei, que lidera un estado como Irán, que se fijó el objetivo de destruir el Estado de Israel, ya no puede seguir existiendo, declaró Katz en un comunicado compartido por el Ministerio de Defensa. En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró este jueves que había atacado un centro de comando e inteligencia israelí cerca de un hospital. El comunicado no especificó el nombre del supuesto centro de comando atacado, ni el hospital ni su ubicación. La agencia estatal de noticias iraní IRNA dijo que el objetivo principal del ataque con misiles que dañó un hospital israelí era el parque tecnológico Gaf Yam Negev, utilizado, según afirma, por las fuerzas de defensa de Israel. El ministro de Salud de Israel afirmó que Irán cruzó una línea roja con un ataque a un importante hospital en la ciudad de Beerseba, al sur de Israel. Las autoridades israelíes afirmaron que el centro médico Soroka, uno de los principales centros médicos de Israel, sufrió graves daños, mientras que Buso añadió que disparar contra el hospital constituye un crimen de guerra
cifra despreciable. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una densa columna de humo saliendo del edificio, cristales destruidos, escombros esparcidos en varias salas del hospital y vehículos completamente calcinados junto a la entrada principal. Según medios locales, el proyectil perforó una sección superior de más de 4 pisos, dejando la estructura visiblemente comprometida. El bombardeo de esta mañana marcó uno de los episodios más intensos desde el inicio de la actual escalada. Las fuerzas de defensa de Israel han estado en alerta máxima y las sirenas antiaéreas se activaron en gran parte del país durante las primeras horas del día, emitiendo órdenes de refugio inmediato. Irán lanzó el miércoles misiles hipersónicos en una nueva ola de ataques contra Israel, según reportó la televisión estatal, en el 6º día de guerra entre los dos países. Según los medios de comunicación iraníes, misiles hipersónicos Fatah penetraron con éxito las defensas del régimen israelí. El ejército de Israel anunció poco antes haber detectado disparos de misiles desde Irán. Además, la República Islámica anunció el miércoles que reforzaba las restricciones a Internet, alegando que Israel había desviado la red para fines militares. Irán impondrá restricciones temporales al acceso de los usuarios a Internet debido a la violación de la red de comunicación nacional para fines militares, según informó el gobierno. Por su parte, Israel llevó a cabo un bombardeo cerca de la sede central de la policía en Teherán e hirió a varios agentes, según informó un medio estatal. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció al presidente estadounidense Donald Trump su apoyo a la defensa del cielo israelí en una declaración transmitida por televisión el miércoles por la noche. Irán convocó a la embajada de Suiza, país que representa los intereses de Estados Unidos en la República Islámica, por los comentarios recientes del presidente Trump, que fueron tachados por el gobierno iraní de irresponsables y amenazadores. El mandatario estadounidense declaró el miércoles que aún no ha decidido si Estados Unidos se unirá a Israel en los bombardeos contra Irán. Tengo ideas sobre qué hacer, pero no he tomado una decisión final. Me gusta tomar la decisión final un segundo antes de que venza, porque las cosas cambian, especialmente con la guerra. Las cosas cambian con la guerra, puede ir de un extremo al otro. No hemos atacado a nadie ni aceptaremos jamás ninguna agresión contra nosotros. Nunca nos rendiremos ante la agresión de nadie. Esta es la lógica y el espíritu de la nación iraní. Irán afirma que sigue comprometido con la diplomacia, pero que actúa en legítima defensa contra Israel. Corea del Norte tildó de acto ilegal y crimen contra la humanidad la ofensiva de Israel contra Irán. Y el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que es posible encontrar un acuerdo para terminar el conflicto y consideró que los bombardeos israelíes consolidan el apoyo de los iraníes al poder. Trump advirtió a Putin que primero ponga fin al conflicto en Ucrania antes de intentar mediar en la situación entre Israel e Irán. Los constantes ataques entre Israel e Irán siguen impactando la economía global. Este jueves, Israel bombardeó a más de 40 objetivos militares en Irán, incluyendo el reactor de agua pesada en Arak, el sitio nuclear de Natanz y diversas instalaciones vinculadas al programa de misiles del régimen iraní. Tras estos ataques y la especulación constante sobre la posible participación de Estados Unidos a la guerra en Medio Oriente, se reportó que el barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, ha superado los $79, un aumento de 3%. De esta manera, el precio del crudo Brent supera los $78,5 que marcó el pasado viernes 13 de junio, con el comienzo de la ofensiva militar de Israel contra Irán, cuando llegó a rebotar más de un 13% intradía. Sin embargo, al cierre de los mercados europeos, el Brent ha frenado su escalada y ha pasado a repuntar un 2% en torno a los $78,24. El repunte del precio del petróleo coincide con el recrudecimiento de las tensiones entre Irán e Israel después de los últimos ataques mutuos y mientras Trump decide sobre posibles ataques de Estados Unidos en Irán. En tanto, Irán ha lanzado una nueva amenaza a cualquier tercero que esté considerando involucrarse en su conflicto con Israel, amenazando con una respuesta inmediata.
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió un comunicado este jueves por la tarde anunciando que el enfrentamiento con el enemigo continuará hasta que se pague la compensación. Israel ha intensificado sus ataques sobre Irán con un objetivo claro: eliminar su programa nuclear. El gobierno de Benjamín Netanyahu asegura que Teherán está cada vez más cerca de obtener armas atómicas y por eso ha pedido apoyo internacional para neutralizar lo que considera una amenaza inminente. Aunque ya ha golpeado duramente a Irán, desde el asesinato de científicos hasta la destrucción de instalaciones clave, aún queda el blanco más difícil. La planta nuclear de Fordow oculta bajo toneladas de roca en lo profundo de una montaña. Para alcanzar ese objetivo, Israel necesitaría una bestia diseñada para destruir fortalezas subterráneas: la bomba antibúnker GBU-57 MOP. ¿Cómo funciona esta superarma capaz de perforar fortificaciones subterráneas? ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en esta operación? ¿Y qué podría desencadenar un ataque así en la región y en el mundo? En este video te explicamos la ciencia, la estrategia y el riesgo global detrás de la bomba antibúnker. אנחנו משנים, כפי שאמרתי ביום השני של המלחמה, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון. והדבר הזה יכול להביא לשינויים מרחיקי לכת גם בתוך איראן עצמה. ¿Cómo es la bomba GBU-57? Desarrollada por Boeing a principios de este siglo, bajo la dirección de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, esta bomba fue pensada especialmente para amenazas como la de Irán o Corea del Norte, que desarrollan armamentos en complejos enterrados a decenas de metros bajo tierra y reforzados con hormigón, diseñados para resistir ataques aéreos convencionales. La bomba antibúnker GBU-57AB del arsenal estadounidense, con un valor de $20 millones por unidad y que pesa 13,6 toneladas, fue diseñada para atacar búnkeres y túneles subterráneos y reforzados. La bomba de penetración mejorada durante el gobierno de Barack Obama tiene una longitud de 6.2 metros y 0.8 metros de diámetro. La bomba alcanza una velocidad supersónica antes del impacto. Se cree que tiene la característica de penetrar hasta unos 61 metros debajo de la superficie antes de explotar, y las bombas pueden lanzarse en seguidilla sobre el mismo sitio, perforando efectivamente más y más profundo con cada explosión sucesiva. Lo que distingue a la GBU-57 de otras bombas estadounidenses es su carcasa de acero endurecido. Su profundidad de penetración se logra mediante una combinación de energía cinética derivada de su caída a gran altitud y características de diseño avanzadas que mantienen la integridad estructural durante el impacto. Además, está equipada con un sistema de navegación guiado por GPS, lo que garantiza una precisión milimétrica incluso al atacar estructuras profundamente enterradas. ¿Cuál es el objetivo de Israel? Israel planea atacar el Fordow, la segunda instalación de enriquecimiento nuclear de Irán después de Natanz. El búnker está construido en la ladera de una montaña cerca de la ciudad de Qom, a unos 95 kilómetros al suroeste de Teherán, y está a unos 80 metros bajo tierra y roca, protegido por sistemas de misiles tierra-aire iraníes y rusos. Considerada así como la joya de la corona del programa nuclear iraní, fue mantenida en secreto hasta el 2009. Fordow dispone de 3.000 centrifugadoras con capacidad para producir uranio altamente enriquecido. La aviación israelí atacó Fordow en el primer día de su ofensiva sobre territorio iraní, pero no causó daños reseñables. Sin el uso de las bombas GBU-57, como mucho, podría bloquear la entrada a la instalación, pero en ningún caso destruir el interior. ¿Cómo planea realizar el ataque? La bomba GBU-57 solo puede ser lanzada desde aproximadamente 15.2 kilómetros de altura por un bombardero capaz de soportar su peso. El único país aliado de Israel con tal capacidad es Estados Unidos, por lo que un ataque directo contra las instalaciones tendría que ser ordenado y ejecutado por Donald Trump. Say it. When does your patience run out? It's already run out. That's why we're doing what we're doing. You think you could take out? Para ejecutar el ataque, Estados Unidos debería ordenar el despliegue de un bombardero B-2,
el único capaz de transportar la bomba antibúnker sobre el territorio iraní. El pasado marzo, Estados Unidos envió 6 B-2 para un despliegue a largo plazo a la base angloamericana ubicada en la isla de Diego García, en el Océano Índico, coincidiendo con la campaña de incursiones contra las posiciones hutíes en Yemen para enviar un mensaje sobre todo a su patrocinador Teherán. Desde allí podría ser ejecutada una orden de Trump contra Irán en caso Estados Unidos decida unirse oficialmente a la guerra contra el régimen islámico. Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before all this death and destruction? Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. I mean, Si el presidente estadounidense Donald Trump acaba uniéndose a los intereses del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, de ahí también partirán los aviones cargados con GBU-57, la bomba que Israel necesita para poner fin a su obsesión. La Defensa Civil de Gaza reportó que las fuerzas israelíes mataron el jueves a más de 70 personas. Medio centenar de ellas fueron víctimas de 9 ataques distintos en la ciudad de Gaza y en el norte del territorio palestino. Uno de los ataques tuvo lugar en el campamento de refugiados de Al-Shati, al oeste de la ciudad de Gaza. Mientras caminábamos por la calle se produjo un bombardeo dirigido contra una tienda. La tienda se incendió y la gente cayó al suelo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Aquí no hay ninguna base de misiles ni emplazamiento militar, y sin embargo los civiles están siendo atacados y asesinados a sangre fría. Según un portavoz de Defensa Civil, otra veintena de las personas asesinadas esperaban ayuda, algunas cerca de Han Yunis en el sur de la Franja de Gaza y otras en el corredor de Netzarim, en el centro del territorio, donde miles de personas acuden a diario con la esperanza de recibir comida. Israel impuso a fines de marzo un bloqueo humanitario en el enclave, que provocó grandes carencias de alimentos, medicamentos y otros bienes de primera necesidad. La Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Estados Unidos e Israel y de financiación opaca, comenzó a distribuir ayuda a finales de mayo, pero sus entregas han estado marcadas por escenas caóticas y ataques mortales en los alrededores del centro, donde se agolpan las multitudes a esperar los repartos. Fuerzas de seguridad de México hallaron este miércoles un túnel clandestino en la ciudad fronteriza de Tijuana, noroeste, que comunica con la estadounidense San Diego. En un comunicado, la secretaria de Seguridad Federal de México informó que el túnel de 350 metros de largo fue localizado por soldados y policías dentro de una vivienda, donde también fueron halladas diversas dosis de metanfetaminas. Al ingresar, los agentes del equipo de túneles identificaron que contaban con cableado eléctrico, iluminación, sistemas de ventilación y un sistema de vías diseñado para transportar grandes cantidades de narcóticos. De acuerdo al mapeo realizado por las autoridades de Estados Unidos, el túnel alcanzaría, al ser finalizado, los 888 metros de longitud. Tenía 107 centímetros de alto, 71 centímetros de ancho y se extendía cerca de 15 metros bajo tierra en su punto más profundo. Laureano Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de Baja California, aseguró que el operativo se realizó en coordinación con autoridades de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que serán vertidos miles de galones de concreto en el túnel para impedir su uso por parte de cárteles del narcotráfico. Fuentes federales consultadas por Infobae México detallaron que esta zona es controlada por el cártel de los Arellano Félix. Como se recuerda, en enero, fuerzas de seguridad de ambos países hallaron un túnel clandestino que comunicaba a la ciudad mexicana Ciudad Juárez Norte con El Paso en el estado de Texas, el cual posteriormente fue sellado.
El gobierno mexicano multiplicó las detenciones y los decomisos de drogas en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles a México al alegar que el país vecino permite la entrada de drogas y migrantes indocumentados a su territorio. Puerto Escondido, un popular destino turístico del suroeste de México, comienza a limpiar tras el paso del huracán Eric, que se degradó a categoría 1, tras tocar tierra el jueves. El meteoro azotó la costa del Pacífico de México con vientos de hasta 205 kilómetros por hora, barriendo árboles, botes y construcciones y dejando varias zonas inundadas. Poco antes de tocar tierra, Eric llegó a alcanzar la categoría 4 de 5 en la escala Saffir-Simpson. Puerto Escondido, con cerca de 30,000 habitantes, quedó sin luz ni señal de teléfono celular. Desde anoche, acarreando lanchas, pudimos ver cómo las olas se alzaban por el nivel encima del nivel del faro, de los focos. La punta que quedaba toda allá fue destruida, muy fuerte la verdad. Pocos kilómetros más al norte, en Piedra Parada, el panorama era similar. Y la verdad sí estuvo muy fuerte el aire. Nosotros estábamos refugiados allá en el cuarto cuando se escuchó cómo tronó primero cayó el poste de luz y ya después cayó lo que es la mitad del árbol de mango de nosotros, de aquí del terreno. El gobierno desplegó cientos de militares como parte del plan de contingencia y se habilitaron más de 2,000 refugios para damnificados. A media jornada del jueves, Eric registraba vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se desplazaba a 19 kilómetros por hora sobre el sur y suroeste de México. Se espera que el fenómeno se disipe por la noche, pero que los remanentes sigan provocando fuertes lluvias, sobre todo en los estados de Guerrero y Oaxaca, con riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra. El presidente ruso Vladimir Putin dijo el jueves estar dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky únicamente en el marco de la última etapa de unas eventuales negociaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a más de 3 años de conflicto. Estoy dispuesto a reunirme con todos, incluido Zelensky. Ese no es el problema. Si el Estado ucraniano confía en alguien en particular para llevar a cabo las negociaciones, por el amor de Dios, puede ser Zelensky. La pregunta es quién firmará un documento. El mandatario ruso puso nuevamente en duda la legitimidad de Zelensky, cuyo mandato expiraba oficialmente en mayo de 2024. La ofensiva rusa y la posterior implementación de la ley marcial en Ucrania han impedido la organización de elecciones presidenciales. El dirigente del Kremlin señaló que en cualquier caso hay que encontrar una solución que no solamente ponga fin al conflicto actual, sino que cree igualmente las condiciones necesarias para evitar que tales situaciones se reproduzcan a largo plazo. Rusos y ucranianos celebraron recientemente en Estambul 2 rondas de conversaciones, las primeras desde 2022. Estas no desembocaron en ningún avance hacia un alto el fuego en el conflicto que ha dejado decenas de miles de muertos y heridos. Por otra parte, Putin afirmó el jueves que el aumento de los gastos de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no supone una amenaza para Rusia, ya que Moscú dispone de todas las armas necesarias para defenderse. La Alianza Militar de Occidente apremia a sus miembros para aumentar su gasto de defensa al 5% de su Producto Interno Bruto, una presión que ejerce el propio presidente estadounidense Donald Trump. Sea lo que sea que haga la OTAN, por supuesto esto crea un desafío específico, pero contrarrestaremos todas las amenazas que surjan, no hay duda de eso. Y en este sentido, cualquier rearmamento y aumento en el presupuesto del 5% del Producto Interno Bruto de los países de la OTAN no tiene sentido. Putin ha presentado su ofensiva en Ucrania como parte de un conflicto más amplio entre Rusia y la OTAN. Kiev busca garantías de seguridad de la OTAN como parte de un eventual acuerdo para el fin de la guerra de más de 3 años, luego de que Rusia ordenara una masiva ofensiva militar. Rusia y Ucrania anunciaron el jueves que completaron otro intercambio de prisioneros de guerra en el marco de un acuerdo alcanzado a principios de junio en Estambul. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró en redes sociales el regreso de su gente. La agencia gubernamental ucraniana que supervisa los canjes informó que benefició a soldados gravemente enfermos y heridos. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el intercambio y publicó imágenes de soldados con banderas rusas vitoreando y saludando. Ninguna de las partes dijo cuántos soldados fueron liberados en el nuevo canje. La repatriación de cuerpos y los intercambios de prisioneros de guerra son los pocos ámbitos en los que Kiev y Moscú han cooperado desde el estallido de la guerra. Este es el último de varios intercambios similares desde el 2 de junio, cuando tuvieron lugar en Turquía las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania.
Las partes acordaron liberar a más de 1.000 prisioneros de guerra de cada bando, todos heridos, enfermos o menores de 25 años. Rusia rechaza la propuesta de Ucrania de un alto al fuego incondicional y exige a Kiev que ceda territorios y renuncie al apoyo militar occidental como condición previa para negociar la paz. Las protestas contra la reforma a la seguridad social de Panamá continúan este miércoles en la provincia de Bocas del Toro, con enfrentamientos entre manifestantes encapuchados y la policía. Porque no queremos ni un diálogo. Si tenemos que dar a sangre para que se derrogue esta ley, lo tenemos que hacer. Porque aquí miedo no tenemos, aquí tenemos que, si él mide fuerza con nosotros, pues aquí estamos, con la sangre de Victoriano Lorenzo y el indio Urracá. Así que aquí no vamos a bajar la guardia mientras que él no baje la guardia. Si tendrá que ser a sangre, será a sangre. Si tenemos que morir, lo tenemos que hacer, lo haremos. Sí. Los bloqueos también se extendieron a Arimae en Darién, donde indígenas cortaron una vía principal. La crisis se agudiza pese a los llamados al diálogo en una región ya golpeada por el cierre de operaciones de la bananera Chiquita Panamá, que despidió a todo su personal. Aunque el gobierno firmó un acuerdo con sindicatos bananeros para aprobar una ley especial con mayores beneficios laborales, otros sectores lo desconocieron y mantienen las protestas. El presidente José Raúl Mulino envió un fuerte contingente policial para despejar las vías en Bocas del Toro y Chiriquí. Hay cerca de 50 detenidos y al menos 22 puntos desbloqueados, según el Ministerio de Seguridad. Entre los arrestados figura Francisco Smith, líder del sindicato Citra Ivana, quien firmó el acuerdo y ahora enfrenta cargos por asociación ilícita y delitos contra el transporte público. Las manifestaciones comenzaron en abril y denuncian que una nueva ley perjudica derechos laborales adquiridos. Mientras tanto, continúa la tensión en las calles y la incertidumbre en la población. El desfile anual del orgullo LGBTQ en Nueva York ha tenido que buscar fondos de miembros de la comunidad, ello tras la caída de donaciones de empresas por las políticas del presidente Donald Trump. Según el portavoz de New York City Pride, Kevin Kilbride, este año se ha alcanzado apenas alrededor del 80% del objetivo de recaudación de fondos para la gran fiesta del orgullo de la ciudad, que este año se celebra el 29 de junio y que espera congregar a cerca de 2 millones de personas. Creo que parte de eso se debe a la retórica. Hemos escuchado a algunas personas decir que están preocupadas por posibles consecuencias, ¿verdad? Es decir, hay grandes corporaciones que están siendo demandadas por el presidente y por el Departamento de Justicia. La organización responsable del desfile anual y de otros proyectos comunitarios declaró haber recaudado casi $25,000 de casi 200 donantes en cuestión de días, gracias a donaciones individuales y el apoyo participativo de la comunidad. Ese vacío lo estamos intentando llenar con una campaña de recaudación de fondos comunitaria. A mediados de mayo lanzamos una campaña entre pares para que la gente pueda iniciar su propia campaña de recaudación de fondos en línea, compartirla con sus amigos y luego conseguir que la gente done. En años anteriores, extravagantes carrozas patrocinadas por grandes empresas desfilaron por la Quinta Avenida de Manhattan, junto a las organizadas por grupos comunitarios. Y aunque muchas seguirán apoyando, lo hacen de manera más discreta, ante la retórica desde la Casa Blanca, que ha suprimido el apoyo a programas de inclusión. Creo que es genial cuando las empresas están dispuestas a decir que apoyan la igualdad de derechos, pero creo que al final es un movimiento impulsado por personas que exigen sus derechos, y muchas corporaciones simplemente lo hacen porque creen que deben hacerlo. Por eso es realmente valioso que la gente de la comunidad salga y demuestre que esto es lo que somos. Dejar de apoyar a la comunidad LGBTQ tiene consecuencias, como la que sufrió la cadena de almacenes Target, que tras decidir suprimir sus programas de diversidad, la compañía vio caer el precio de sus acciones en la bolsa y fue objeto de críticas, pero ahora ha vuelto a incluir una carroza en el orgullo de Nueva York. Un megacohete Starship de la empresa SpaceX explotó durante una prueba de rutina en Starbase, en el estado estadounidense de Texas. Así lo informaron el jueves las autoridades del condado de Cameron, que señalaron que no hubo heridos. La compañía confirmó en la red social X que el Starship, que se preparaba para la 10ª prueba de vuelo, sufrió una anomalía mayor mientras estaba en un banco de pruebas. SpaceX precisó que se mantuvo una zona de seguridad alrededor del sitio durante toda la operación y que todo el personal está sano y salvo. A su vez dijo que el equipo de Starbase trabaja activamente para asegurar el sitio de prueba y su entorno inmediato en colaboración con las autoridades locales y aseguró que no hay ningún peligro para los habitantes.
El Starship, con 123 metros de altura, es el cohete más grande y poderoso diseñado hasta ahora y es clave para los planes del multimillonario Elon Musk de colonizar Marte. Se trata de un aparato calificado como totalmente reutilizable y que tiene una capacidad de carga de 150 toneladas métricas. Esta nave espacial ya había sufrido otros reveses.